un amigo de León, ¿eh? Como dice el amigo Masi Cañón, un amigo de León. No. Bueno, Carlos es, yo no sé, ¿eres de León o no? No, bueno, yo parece esto, yo digo claro, siempre que soy de León, claro, oye, porque yo nací en Valladolid, pero nací en Valladolid y al muy poco tiempo ya marchamos toda la familia, le mandaron a mi padre a Torrelavega, a la provincia de Santander, y después ya le dijeron que si quería volver, al cabo de, no sé si estuvimos en Torrelavega, pues me parece que fueron 4 años, una cosa así. Y dijeron que si quería podía volver otra vez a tal. Y mi padre dijo que a Valladolid que no volvía. Que allí o a León. Y nos vinimos para acá. Bueno, escogió bien entonces, ¿no? ¿O qué? Escogió muy bien, ¿no? Hombre, aquí yo siempre digo que soy de León. Bueno, tiene su lógica, ¿eh? Cuando uno vive, a veces no es de donde se nace, sino de donde se pase. Claro. Sí, en este caso... llegamos aquí crecí. ¿Y aquí sigues? Y aquí me quedé y aquí luego hice mi vida de casado y al casarme y todo eso fue. Oye, me has puesto un cafetín aquí con unas pastas estupendas. Vamos a tomar el café, si te apetece. A ver, ¿qué quieres? Sí. ¿Te echo azúcar o qué? ¿Qué lo tomas? ¿Sin azúcar? No, yo con azúcar. Sí, ¿cuántas cucharadas de azúcar, Carlos? Esa y otra. Venga, muy bien, así me gusta, que la vida nos sonría. Hay que endulzarla. Y para eso hay que endulzarla, efectivamente. Bueno, pues fíjate tú, qué maravilla de entrevista vamos a hacer aquí, muy bien acompañados por Carlos, que aparte de buen amigo desde hace muchos años, compañero... Espera, a ver, te veo. Ah, ¿ya te has echado la leche? Ya me eché. Claro, iba yo todo amable a echártela, ya te has servido. Aparte de compañero y de amigo, pues yo qué sé, es que Carlos es mucho Carlos. Y además últimamente, que yo no lo sabía, se ha hecho artista. Bueno, esto fue un empiece de decir, oye, es que me aburro en casa. Joder, menudo aburrimiento, menudo cuadro bonito que tienes ahí detrás. Y resulta que empecé a uno que hay... Luego, si te parece, cogemos la cámara y los enseñamos un poco los cuadros. Bueno, para decir, muy bonitos, este fue el primero que hice, el otro tal. Y hay de dos escuelas. Este es de la escuela este no era de... como de las cerezas, dices, ¿no? Uno que hay aquí muy bonito. Bueno, luego los enseñamos los cuadros. Vamos a ver, me has hablado de Valladolid, de Torrelavega y de Cantabria, y luego de León. ¿Con qué años llegas a León? ¿Con qué años llegué a León? Pues me parece que eran 11 o 12 años. Con 11 o 12 años. Igual que yo también aparqué aquí con 11 años en León. Y ya de aquí ya no me voy. ¿Ya? ¿Y qué hace un crío de 11 años en qué año? Porque tú tienes, podemos decir los años que tienes, o no te apetece. No, sí, lo mismo da. ¿Cuántos tienes ahora? Ahora tengo 95. 95, casi 96. Casi 96. Sí, en enero. O sea que naciste en el... En el 30. En el 30. Con 11 años estabas en el 41, posguerra, ¿no? Claro. ¡Uf! ¿Qué hace un crío en la posguerra en León? Lo peor no fue el 40, fue el 42, que fue el año del hambre. Pero en todos los sitios de España, pues claro, la posguerra hubo de todo. Madre mía, ¿y se estudiaba de aquello? ¿Iba a clase? Claro, yo soy un poquito más joven que tú. Y yo me acuerdo de que me daban leche en el recreo, por ejemplo. Yo estuve en la Escuela del Oeste en Torrelavega, se llamaba así, Escuela del Oeste. Salí de allí porque allí los profesores le llamaron a mi padre y me dijeron, bueno, este chico ya no tiene que ir a una escuela superior porque aquí ya no da más de sí. Pero por bueno. Por bueno, no. Bueno, o sea que, por aplicado. No, y porque ya había llevado a tope en esa escuela. De la formación que fuera, ya no me acuerdo porque han pasado tantos años. Unos pocos. Y entonces había, como fue los años malos, pues mi padre me dijo, ¿y ahora dónde te llevo yo para la escuela? Dice, no, tú no vas a la escuela, tú vas a trabajar, hay que ayudar en casa, porque fueron unos años muy malos, pero muy malos, muy malos. Y entonces... marché,
como vinimos a León desde Torrelavega, en Torrelavega el jefe de mi padre, que eran telégrafos, pues me dijo, hombre, yo allí tengo un cuñado que tiene una agencia de... Fíjate, estoy haciendo memoria e intento... Intentas acordarte. Echa un sorbo de café que te vendrá bien, ya verás. Para la memoria el café va estupendo. Voy a ver, también te voy a tomar un poquito. Muy riquísimo, ¿eh? Por cierto, muy bueno. Dice, tengo allí un cuñado que tiene una agencia de, pues eso, que era en Ordoño II, Agencia Rojas, se llamaba así. Fíjate, aquel Ordoño II de 2 carriles, uno para arriba y otro para abajo, con toda la actividad concentrada en Ordoño II. Sí, claro. Todo el León era eso. Y fui para allá y me dijo, hombre, pues mira, tengo yo un familiar que tiene una farmacia. Caray. Y uno de farmacia. Con 11 años, con 12 años. Claro, claro. O sea, casi de mozo de farmacia o... Pero yo no estaba en la farmacia. Estaba en la farmacia, pero también tenía droguería. Y como yo de farmacia no tenía ni idea... Andabas con las lejías y... Exactamente. Y allí tenía otro compañero también en la droguería. Y allí estuve, yo no me acuerdo, es que han pasado tantos años. ¿Tú te acuerdas de qué vendías en la droguería? ¿Te acuerdas en la droguería? Que habría 4 cosas, ¿eh? No. Pero eran todos productos químicos, ¿no? La droguería... ¿Se vendía al mayor o al menor? O sea, cosas envasadas al menor, allí al menor. Ajá. Al menor. Pero muchas cosas había. ¿Qué te acuerdas? A ver, así... a ver. Agua fuerte, a lo mejor, compraba la gente también, ¿no? Sí, bueno, pero eso estaban botellones allí grandes así. Con mucho cuidado, más de un pantalón estropeado. Ay, amigo, llegaba la gente con la botella, échame, niño, ponme un litro de agua fuerte. Por eso te hablaba de al mayor o al menor. Pero bueno, de ahí salimos. Salimos de la farmacia Merino. O sea que era la farmacia Merino, ¿no? Sí, era la farmacia Merino. La mejor farmacia que había en León. Sí, bueno, me imagino, lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí, sin duda alguna. Sigue siendo. Y el jefe de la farmacia Merino, don Francisco Alonso Luengo, pues me mandaba a una finca que tenía en el Ejido. Cuando el Ejido eran todo fincas ya, detrás justo de la catedral, eran todo fincas. He visto fotos de la época. No había nada más que fincas. No había ni una casa. Y querían todo, pollos y cosas de esas. Y a mí me mandaba para hacer, tenía un casero allí, pero el hombre no era muy allá con los números y me mandaba a mí a hacer el pienso para los pollos. A mezclarlo. O sea, las mezclas. Las mezclas, la harina de pescado, lo otro, lo que tenía de cada uno. Pues hacía todo muy casero. Fíjate, yo tengo recuerdo con mucho cariño una vez que Fulgencio, de la Crónica, el compañero, me contaba cómo hacían las aspirinas en el ejército. Las aspirinas famosas del ejército que todo lo curan, o lo curaban. Sí, y me contaba, dice, yo llegué allí, ¿alguien sabe de esto? Bueno, yo dije, joder, lo que menos trabajo de farmacia, llegó para allá, le dieron una pala y le pusieron unos montones y le dijeron, una palada de esto, 2 paladas de esto y otra de esto. Pumba, lo mezclas y venga, a las cápsulas. Es que yo me acuerdo que la farmacia Merino tenía una fábrica de medicamentos, vamos así, una fábrica de medicamentos, digo yo, no muy importante. Y entre ellos hacían la aspirina allí. La famosa aspirina. O sea, pero tú no pasaste de mezclar el pienso de... No, eso no me dejó. El jefe no me dejaba de mandar para la finca. Qué bueno. Pero fíjate lo que son las cosas. En la finca había un pobre hombre, claro, yo no se le podía llamar de otra forma, que me veía a mí hacer todo lo que hacía, de las mezclas y tal, y no se le quedaba. O sea que a Carlos le tocó ir cada vez que se acababa el pienso para pollos y todo el jaleo que se tenía. Claro, antes se hacía todo en casa, realmente, y más en esas épocas. Estamos hablando de una época en que se pasó mucha hambre. Sí, que el que tenía gallinas, pollos y demás era un privilegiado, ¿no?
¿Y tú te acuerdas de las cartillas de racionamiento, todo aquello que... ¿De las? Cartillas de racionamiento, de... ¿Cómo no me voy a acordar de las cartas? Cuenta de eso, que yo me gusta que la historia se menee para que la gente se entere de lo que ha habido. Las cartillas de racionamiento era ir con la cartellita, con la libretita, mejor dicho, y te daban lo que había, a lo mejor, ¿no? Lo que estaba estipulado por cada... Ni una gota más. No, nada. Nada de nada, el resto lo que te podías buscar por ahí la vida. Claro. ¿Qué cobrabas de aquella, te acuerdas? En la farmacia. En la farmacia que cobraba, Sí, ¿cuánto te pagaban? me parece que 50 pesetas. Al mes. O al año. ¿Al mes? ya. No. Es broma. 50 pesetas. pesetas. Madre mía, y con eso ibas a casa como un campeón, vamos, en casa eras un héroe casi, ¿no? Bueno, había que trabajar para poder tener algo en casa. ¿Quieres más hermanos o qué? Yo, sí, había otras 2 hermanas. 2 hermanas. 2 hermanas. ¿Eras el hermano mayor? No, era una de ellas. Yo estaba en medio y la pequeña. Y ellas estarían también trabajando, seguro, haciendo Hombre, cosas, claro. ¿no? Sirviendo, o cosiendo, o las labores oportunas. No me acuerdo la mayor que hacía. Sé que estaba trabajando, pero no me acuerdo allí. No me acuerdo. ¿Y de los comercios de Ardoño te acuerdas? De lo que había por allí. Bueno, me imagino la gafa de oro, de todo, de Sancho. Los comercios que había en Ordoño, en la avenida Ordoño. Que había muchas cosas, ¿eh? Sí, porque era el alma mater de... Yo he visto unas fotos con toldos, todo lleno de toldos Ordoño, de esa época, abiertos en verano, y bueno, como muy floreciente la avenida, claro, era lo que era, insistimos, el mundo, ¿no? De León, un poco. No sé, yo no me acuerdo, es que han pasado tantos años y ya no me acuerdo de... Oye, ¿y de esos 50 pesetas, oye, no sé, tenías una pela para ti o algo? ¿O una peseta para yo el lo niño? entregaba todo en casa y cuando me hacía falta algo de dinero se lo pedía a mi madre, no a mi padre. A tu madre, claro, que era la administradora No. y la benefactora del niño también, claro, me imagino. Claro. Tu padre sería un tío recio, a lo mejor, bueno, también ajustado por el momento, ¿no? No, mi padre estaba en telégrafos de repartidor, del personal subalterno y estaba viviendo la vida, nada más. Cuando dices telégrafos, me estás hablando de esos cables que había por León, por las calles casi, ¿no? Era un poco lo que había realmente, ¿no? De Bueno, transmisiones. telégrafos era... ¿O qué eran los...? No, mi padre era uno de los que repartían las cosas. ¿Pero qué comunicaciones había en aquellos años? ¿Qué recuerdas tú? Yo qué sé, teléfonos... Comunicaciones, teléfonos... Aquí no había teléfono en las casas. En las casas. En la mía. En la tuya no habría nada, casi ni luz. O sea que ahí nada. Y después ya empezó a ver algo. ¿Te acuerdas de la primera tele o qué? De la primera televisión, cuando entró en casa. La primera televisión Vamos por partes. Era en blanco negro. La primera radio. ¿Cuál fue la primera radio que entró en tu casa? ¿Qué años tenías tú? Te estoy haciendo recordar mucho, pero eso es bueno, es un buen ejercicio. La radio. Que me imagino que estaríais fascinados. Entraba de repente un tío hablando en casa y a través de una caja de madera. Eso era mágico, totalmente mágico. La radio. ¿Qué pregunta y luego trabajé yo en ella. Claro, por eso. Qué bueno. Yo no sé, oye, ¿qué explicarte? ¿Y qué escuchabas? Bueno, a lo mejor te acuerdas de lo que escuchabas en la radio. Tenías un punto, álgido de escuchar, yo que sé, a Kremer, por ejemplo. No sé, en un momento eso fue mucho más posterior. Luces de la ciudad. Luces de la ciudad. Claro. Sí, he visto yo algunos. Sí, arráncame cosas tú porque ya se me No, si tienes muy buena memoria. Estás ahí... Luces de la ciudad y más cosas. Kremer además tenía una emisión que le llamaba de arte y literatura por la noche, que para mí me resultaba un rollo. Pero oye, él lo tenía allí preparado y lo soltaba. Claro. En la radio. A eso era a lo mejor a las 10 de la noche, o no sé, no me acuerdo bien a qué hora. Y luces de la ciudad al mediodía. Bueno, pero hemos subido mucho en edad, seguimos brujuleando en tus 18 o 19 años. ¿Qué hacía un chico de 18 años en León en plena posguerra?
Nada. Nada. ¿Ibas al casino a bailar? No. No. Porque era solo para los ricos. Oye, el casino estaba ahí En Santo Domingo. Santo Domingo. Yo he visto unas fotos que de verdad ponen los pelos de punta en pleno invierno, de colas de hambre muy, muy importantes. ¿Tú estuviste en esas colas de hambre? En esas colas de gente que pasaba mucha hambre y estaban allí casi. Era eso del hambre. Has puesto una cara terrorífica. ¿Pero qué vas a poner? Oye, Ya. no vas a poner nada más que mala cara. ¿Tú lo cuentas eso? ¿Se lo cuentas a, no sé si tienes nietos o, bueno, hijos sé que tienes, pero nietos? Pues mira, les cuento, pero no eso. Si son nietos. Pero bueno, ya los nietos ya me han dejado para atrás también, ya no me harían ni caso. Bueno, sí, hacen caso al abuelo, sí. Sí, bueno, hacerme caso sí. Y además vienen por aquí de vez en cuando, solo de vez en cuando, y están muy a gusto con el abuelo y con la abuela. Sí, que la tenemos ahí callada, que luego, Sí. luego se la presentamos a la gente, Y- que nos salude. Y ya te digo, Pero no eres muy de contar penas, ¿no? no. No, Aunque porque las pasaste. porque las pasé yo y no quiero traspasarlo a los allegados, a los más allegados míos, como por ejemplo los nietos. No. Pero fíjate tú, yo creo que el que no sabe la historia de las cosas que han pasado, está condenado a que se repitan cosas malas por no saberlas o por desconocerlas, ¿no? Y al final, mucha gente que está pensando en que a lo mejor la solución es repetir algo como lo que ocurrió, no está en una línea acertada. Pues no, oye, porque ¿para qué? Ya, sí, ¿Para qué? te entiendo perfectamente. Dices, ¿para qué voy a empezar a decir, oye, fíjate, y siempre quejándote? De todas formas, fíjate, volviéndolo a lo más, digamos, vistoso de la época, yo me he fijado en fotos que todo el mundo iba con un sombrero, bueno, me imagino que la gente de bien, claro, pero las fotos que hay del centro de León de la época es gente muy arreglada, muy curiosa, ¿no? Te hablo ya a lo mejor cuando tenías 20 y tantos años. Sí, bueno, pero no creas que a pesar de esa edad, no creas que había mucho, O sea, el paisanaje era el paisanaje que se ve con con todas las de la ley. todas las de la ley, gente que aparentaba muchos más años de los que tenía. Sí. Mujeres de a lo mejor de 40 años con aspecto de mujeres de 70, ¿verdad? Sí. Oye, Cargadas de hijos. Es verdad. Ahora que me- Con esos pañuelos, ¿verdad? Sí, Ese era el León que se veía, se ven las fotos, las fotos que se publican por ahí de los recuerdos Sí. de León, sí. Es verdad. ¿Y tú qué hacías? Venga, marchas de la farmacia y ¿en dónde acabas? Porque claro, ya te vas moviendo Vamos a ver. a otros sitios. A ver si me acuerdo. Porque ¿Cómo no te vas a acordar, hombre? Vamos a tomar un poco de café, ¿no? Y además vamos a hacer un chinchín cafetero. Venga. Que fijaros que no os he enseñado el platito que tenemos aquí, que su hija nos ha dejado, de pastas. Tengo yo aquí que es lo mío, una virgen. Tiene una virgen, ahora vamos para allá a ver la virgen. No te Te la preocupes. enseño yo. Ahora la vamos a ver, ahora la vamos a ver. Tengo una virgen. Sí, la tienes ahí. Bueno, ahora la miramos. Vamos a ver, cuéntame, 20 años, 20 y tantos años, ¿dónde andabas? ¿Qué hacías? A ver, voy a coger una pastita yo de estas. No, tampoco coge lo que quieras. Voy a coger esta, que tiene muchas cosas. No sé qué tendrá, pero tiene una pinta estupenda. Cachis el día. Mira qué cosa más buena. Esto tiene una pinta magnífica. Venga, 20 años. ¿Dónde andamos? ¿A qué nos dedicamos? Ya. Pero Carlos está- Ya verás dónde voy a parar. ¿verdad? Carlos está haciendo memoria. Llega el momento de servicio militar. Ay, amigo, la Miri. Cuidado, que con eso no contábamos. Toda la panda de amigos fueron a aviación. Aquí, a la Virgen. Muy bien. Qué cerca. Entonces, si los amigos que tengo van a aviación, pues yo también. Voy a aviación.
¿Y subíais y Yo bajabais de...? Bueno, no, claro, me imagino que estáis ahí. no vi un avión de cerca. ¿En serio? Eso para empezar. En toda una mili. ¿Cuánto duraba la mili de aquello? 2 años. 2 años. 2 años de tu vida dedicada al servicio militar. Sí, pero ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el economato. Ay, amigo mío, chico listo. En el economato. En el economato de aviación que estaba enfrente de San Marcos. Ay, amigo, claro, claro. O sea que estabas en León, realmente. Sí, sí, sí. Estabas en León, de uniforme. Y allí, como en una tienda de ultramarinos. Exactamente Claro, igual. estabas despachando constantemente. Despachando. ¿Vestido de militar? ¿eh? Bueno, tenías una bata blanca, pero estabas vestido de militar por dentro. Llegaban los militares y pedían las mujeres. Ay, pero qué majo es este chico, porque yo me hablo de siempre de las mujeres. Claro, hombre, claro, yo me imagino. Estabas ahí que eras el centro de atracción. Sí, señor. Y, claro, me imagino que te sentaría bien el uniforme, ¿no? Era guapo, ¿cómo te sentías tú con el uniforme? No, sí, porque además ahí nos daban uniformes nuevos. A pesar de la bata blanca que nos poníamos para despachar, teníamos un uniforme nuevo dentro. Con el abrigo aquel largo este azul de la aviación. Sí. ¿Guantes blancos también tenías? Eso cuando estábamos de gala. Ay, amigo mío. ¿Y ahí fue el momento que conociste a la jefa o no? Porque casi todo el mundo, cuando va con un uniforme, es cuando se liga realmente en aquella época, ¿no? Nada, no te comías un colín como todos. Nada. ¿Cuándo conoces a la jefa? ¿A tu mujer? ¿Cuándo la conoces? Pues fíjate, hace 68 años. Pero ya tenías una edad cuando la conoces. Hombre, entonces, claro. Bueno, entonces no nos vamos a saltar la mili. ¿Te pasas la mili en el economato? Salgo de allí. ¿Del economato tenías algún privilegio por estar en el economato? Porque podía sonar bien eso de tengo al niño en el economato, qué bien. No, privilegios cero, ¿no? No hace falta ni inventarlo siquiera. En el economato estabas como en una tienda de ultramarinos. Me acuerdo que no había escaleras para coger una botella de coña a lo mejor alta y te trepabas por entre las baldas. Por las baldas, madre mía. Bueno. Pero eso se pasaba bien. Además, oye, los chicos jóvenes, que no se les pone nada por delante. Cuando eres joven trepas por las baldas y por las que no son baldas. Arriba cogías la botella y plum. Qué bueno. ¿Qué coña teníais en el economato? ¿Soberano? Que es cosa de hombre. Soberano. No, había más. ¿Carlos III? No. Haciéndote mención al nombre. Por Carlos I no, porque eso estaba prohibido. No sé si era Carlos III, fíjate, es que yo soy poco bebedor. Sí me acuerdo de Soberano por el anuncio. Yo soy muy fan de los anuncios. Toda la vida, cuando era un crío, repetía los anuncios como una cotorra. Entonces, Soberano, es cosa de hombres. Sí. Soberano sí que había. Qué bueno. ¿Y de así de consumo diario, qué recuerdas? A lo mejor, no sé si existía ya el Colacao, a lo mejor, para... No, el Colacao. Colacao no habría. No habría. ¿Qué había, por ejemplo, para los chavales, para los niños? Nada. Galletas y leche y poco más. Sí, ¿no? y poco más. Y poco más. Únicamente las galletas que había de varias. Ah, sí, ya había variedad. Aparte de las María... Sí, no, ya había más. Qué bueno. No me acuerdo qué más, pero había más marcas. ¿La maicena es de esa época? La maicena. ¿Te suena que...? Porque no, claro, era una cosa con la que se criaban mucho los críos. No me suena. No, esa es posterior. Claro, es que estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Claro. Claro, tirarías de legumbres y de arroz y de lo habitual, ¿no? Y aquí tenemos la Virgen. Que dice la jefa, está ahí con la Virgen, ahora vamos para allá, ahora vamos a verte. No te la voy yo a... Ahora vamos a verte, ahora vamos a verte. Que no te puedes preocupes. levantarte. Ahora vamos a verte. Y bien, sales del economato, acabas la mili, has cumplido con tu patria y te quedas ahí en la reserva esperando por si hay algún jaleo, pero te pones a trabajar otra vez, entiendo, ¿no? En la farmacia Merino. ¿Vuelves a la farmacia otra vez? Anda, qué bueno. Ya he hecho un mozalbete. Además, palabras textuales del señor Alonso Longo, que era el jefe, dice, como fuiste aviación voluntario, no tengo por qué cogerte.
Dice, pero te cojo porque te has portado muy bien. Palabras del jefe, del señor don Francisco Alonso Lupenco. Qué bueno. Quedarías encantado, ¿no? Bueno, que no tenía nada. Claro. Y ahí estuviste unos años más, ¿no? Y ahí no, estuve bastantes. Y después, a ver si me acuerdo, porque en la farmacia Merino estuve unos años. Pero después de la farmacia Merino, ¿dónde fui yo? ¿Ya tenías algún vehículo? ¿Ya tenías una bici a lo mejor? O... No. ¿Te veían coches por León? Sí, sí, sí. Ya era una época... ¿Y desfiles militares y cosas de esas? ¿Mm? Porque hay muchas fotos de desfiles militares en León. ¿Tú viviste en alguno? ¿Desfiles militares? Sí. Pues yo creo que sí, pero no me acuerdo, la verdad. Desfiles militares. No sé, no me acuerdo. Entonces no te impactaron mucho, porque si no te acuerdas, es que no quedaste muy impactado. No, impactado no. Claro. A mí además fíjate qué cosas más raras. A mí me gustan los desfiles militares, verles en la televisión, los grandes, los fuertes, los que salen de todo ahí. Esas tomas desde arriba, que se ven los tanques. Sí. Y a mí me gustan mucho porque hay una marcialidad en los desfiles. O sea, te gusta el orden ese, ¿no? Exacto. Ver el orden. Entonces, cuando ves los chinos te volverás loco, porque tienen unos desfiles que son una cosa... No, pero no. Los desfiles españoles. España, hombre, no España, hace falta hombre, ir a China, hombre. Los chines que se vayan a China. Que les den. Que nos comen los chinos. Bien, bueno, pues estábamos hablando de una edad, de los veintitantos y tal, y bueno, te tienes ahí en la farmacia, ya te habías subido de rango, o sea, ya hacías cosas más completas, más Y ya complicadas. verás, estando en la mili, ahora es que se me había pasado. Cuenta. Estando en la mili, un amigo me dijo, dice, oye, debieras he puesto un taller de reparación de radio, claro, porque de televisión no había, para los socios cooperadores de Radio de León. Hostia, empiezas el enganche por ahí, ¿eh? Dice, ¿por qué no escribes a Radio Maimó? Fíjate, me acuerdo hasta de eso. El nombre de la empresa, Radio Maimó. Radio Maimó era una empresa que te mandaba las lecciones escritas. Anda, como los Alex Kids. Y entonces luego te mandaba la hoja del examen. Y la tenías que mandar. Ya era una cosa, joder, a distancia, enseñanza a distancia, realmente, ¿no? Sí, pero no que... Como los cursos CEA. Sí, se te quedaba. Sí, qué Y curioso. digo, bueno, pues oye, le llamó y vine Qué bueno. y me dijo, el amigo dice, siéntate ahí y haz lo que puedas. Qué bueno. Siéntate ahí y haz lo que puedas con los aparatos de radio que vengan. Bueno, y ahí empecé, pum. ¿Qué hacías? ¿Reparabas? ¿Era todo válvulas? Claro, con lámparas, todo. ¿Y tú te acuerdas de cosas de esa época? O sea, me refiero, si yo te abro aquí una radio de lámparas ahora, ¿todavía entiendes un poco del lío? Hombre, pues lo primero que tener es el material de comprobación, un comprobador y tal. Entonces tienes que mirar las tensiones, a ver si todas las lámparas tienen su tensión en cada patilla de... Qué bueno. O sea, eso es complicado, pero luego no es complicado. Sí, bueno, es como todo, como andar en Como bicicleta hasta que arrancas y luego ya una vez que has andado una vez, andas siempre. Lógico. Y después de aquello... Pero ahí estás como técnico, o sea, estás una temporada trabajando ya como técnico de Como radios. técnico, sí. ¿Qué años tenías de aquella? Pues mira, acababa de venir de la mili. ¿Y seguías en la farmacia? Claro, salí de la farmacia. No, pero en el momento que empecé a trabajar ya allí en el taller de este amigo mío, ya no. Y después de eso... espera, son muchos años, hay que estrujar Tienes buena memoria. Uf, estamos hablando con una persona con una memoria excepcional. Muy buena memoria. Fíjate que te acuerdas de los nombres y todo, de las cosas. Bien, magnífico. Estás haciendo un relato perfecto. Y después, espera, que antes me acordé, pero ahora se me ha ido otra vez. Después de eso,
¿Que cambiaste de profesión o no? Seguirías ya un poco la línea, ¿no? De la radio. Después de eso estuve con el amigo reparando. ¿Había muchas radios en León? Porque si estabas Sí, reparando es sí, que habría muchas, sí, ¿no? sí, sí. Y aparte sería una Y cosa además eran básica en casa. eran los socios de cooperadores de Radio de León. Radio León. Ujú. Y entonces allí iban todos, porque era más barato la reparación y todo eso. Sí, las ventajas que tenía el carnet de Radio León, ¿no? Sí, claro. Tenía claro. eso, entradas de cine, tenía un montón de cosas. La verdad es que sí, yo he echado una ojeada a eso, a la historia. Pero yo iba, se me ha pasado una cosa que digo, es curioso contarlo. Pues yo te sigo preguntando y cuando te acuerdes me lo cuentas. ¿Y tú ya habías visitado Radio León de aquella? ¿Ya habías subido a los estudios? Estaban en la Casa Roldán, ¿no? En la Casa Roldán y las antenas de la emisora encima de la Casa Roldán. Pero las antenas, pregunta del millón, ¿era un cable que iba de la Era Casa un Roldán mástil y otro mástil. al hotel Oliden? No, allí mismo. Allí mismo, en mástil la a Casa mástil. Roldán. Ajá. Eran dos mástiles, había un cable aquí y el cable ese estaba aislado, con aisladores. Y en medio, claro, lo que pidiera la frecuencia, bajaba hasta los estudios de... Directamente. Madre mía, ¿y cómo se producía esa emisión? Era una emisión en abierto a través del cable. Pero yo siempre he pensado y he tenido en mente, que ahora me lo estás desmintiendo tú, que la antena era un cable que iba hasta el Hotel Oliden, que cruzaba la plaza de Santo Domingo. No cruzaba la plaza de Santo Domingo. Porque la plaza de Santo Domingo tenía un montón de de postes con electricidad, pero bueno, era la electricidad del sitio. Electricidad. De León, ¿no? Eran Pero la radio no. jácaras o ¿cómo se llaman? Los separadores que llevan electricidad. Los aisladores. Los aisladores estos de jícaras, ¿se Sí. llaman? Sí, unos aisladores de chimbre cristal. que es así y uno está aislado completamente y el otro se... O sea que la antena era eso, era un cable en el propio edificio Roldán. Bajaba hasta el estudio y en el estudio se El producía... estudio no tenía que bajar mucho porque No. era el cuarto piso. Estaba en el cuarto y entraría por el patio interior, Claro, ¿no? Claro, y iba En el luego allí a una habitación de la emisora, Aquí hay fotos bonitas de la época de ahí, ¿eh? Hay fotos muy bonitas. una habitación, se metía el cable allí y allí se encendían las lámparas y todo. Se generaban... Fíjate, la primera emisora que tuvo Radio León, que es un armarito, de unas dimensiones bastante aceptables, esa la he fuchicado yo, ¿eh? Y la abandonamos al final al Museo de la Radio de Luis del Olmo, que la tienen en Ponferrada, la primera emisora ¿sí? que tuvo Radio León, sí. Aquí no guardaron nada. Bueno, yo estuve mucho tiempo ahí luchando para que no se deshicieran de ello. De hecho, le puse una placa a la caja y todo. Y al final sí se salvó la vida de milagro. Sí. Yo me acuerdo que seguro que ahora cuando te lo diga, pues claro, te va a poner así un poquito sobre aviso de la mesa con la que tú trabajaste en Radio León. Y ahora ya estamos en un momento clave. ¿Cuándo te vas tú a Radio León? ¿A qué años entras tú en Radio León? Voy a Radio León. Sí. ¿En qué año? ¿A qué año? ¿Qué años tenías? Pues mira, como mi amigo me dijo que estudiara lo de eso, pues tendría unos 23 o 24 años. Qué buena edad para empezar a trabajar en la radio. Yo empecé con 18 justos, tú con 23. Llegaste allí, te encuentras toda aquella tecnología y, ojo, en la radio se encuentran con alguien que sabe de válvulas, que sabe de radios y que sabe de técnica. Qué importante. No todo el mundo estaba preparado para eso. Si yo estaba... yo no hablaba allí para nada. Yo no he hablado jamás. Bastante tenías con que sonara. Eso. Aquello, ¿no? Que aquello no dejara de funcionar. ¿Qué equipación tenía en aquellos años Radio León? ¿Tú te acuerdas de...? ¿De qué equipo? Sí, que equipo tenía no sé si la mesa que teníais ya en Villafranca era la misma. Era una mesita pequeñina, con unos mandos pequeños. Porque ¿Redondos ya o...? los mezcladores son grandes y... Sí, claro, pero Pero hay entonces... una época en que los mezcladores son todos redondos, las Itame, ¿no? Pero antes había unas mesas bastante amplias. Y luego vino, ahora recuerdo, fíjate, vino un señor de Madrid, que le mandó el jefe, claro, el señor Beberide, y dijo, no, esto no sirve para nada, esto hay que quitarlo todo. Y puso un mezclador allí, grande, y yo diciendo, ¿y para qué tan grande?
con aquella meredina que teníamos allí. ¿Cómo sería aquella mesa? Fíjate, me come la curiosidad. Tengo que buscar. Pero no hay fotos de la época. fotografías. Pero a lo mejor sí las hay No sé, por igual ahí. las hay en algún sitio. Porque estamos hablando de qué año más o menos. ¿En qué año Radio León ya estaba funcionando, no? Sí. Pero- Pero espera, si yo acababa de venir pues yo tendría 23 o 24 años, ¿Y naciste en él? ¿eh? ¿En qué año naciste? En el 30. Pues 30. Eran los 50 largos, ¿no? Claro. Sí, los 50 largos ya, los años 50. Y yo ya no me aparté de la radio. Ya nunca más Ya dejaste la nunca radio. dejé de... ¿Qué tendrá la radio, ¿Qué tendrá la radio? ya lo sé. Mira, la Virgen la tenía yo desde un principio. Qué bueno, qué bueno. Ahora nos la vas a enseñar, ¿eh? No nos vamos a ir. Lo enseño ya. No nos vamos a ir sin ver la Virgen. Vamos a seguir hablando ahora de la radio un poquito y te vamos a ver, ¿vale? La Eh, Virgen, y- eso yo la tenía. ¿Desde qué año? A ver si se acuerda. Bueno, entonces no te apartas de la radio ya, ¿no? Sería muy importante de aquella trabajar en la radio, o sea, no sé si, Sí, en aquella si eres época gente sí, muy porque no había televisión. sobresaliente, ¿no? No había televisión. Un trabajo especialísimo. Fíjate cómo sería la cosa, que un día me llama Alberto, que era el director, Llamado Palabritas. El Palabritas. Palabritas, vaya apodo bueno. El Palabritas. y me dice, Carlos, tenemos que ir a Madrid. Yo, ¿qué pasa? ¿En Madrid? Dice, sí, porque mira, va a venir la televisión. Está ya en camino, están haciendo las pruebas. Uf, y qué tal, momento. y entonces nos han dicho que tenemos que ir un técnico y el director. Digo, bueno, pues cuando me ¿Vamos diga... a Madrid? Vamos a Madrid. Fuimos a Madrid y nos dijeron eso, que se avecinaba bajas en la radio de oyentes. O sea, el susto de siempre, que al final nunca pasa nada, porque la radio mantiene el tipo constantemente a lo largo de los años. Fíjate los años que han pasado y seguimos con Y ella. fíjate en la pandemia la labor que ha hecho la radio, que se ha demostrado que seguimos ahí al pie del cañón. Sí. A lo grande. O sea, que te metieron el miedo en el cuerpo. ¿Y qué te contaste en Madrid? ¿Qué os enseñaron allí? ¿Era una reunión o...? No, en una reunión que que el director de... ¿Qué radio era? Bueno, sería En Radio, Madrid, Radio Nacional el de España, director. ¿no? Sería. Sí, sería Radio Nacional de Claro, España. porque la televisión al final comenzó con dos canales, la 1 y la UHF y la VHF. Y entonces ya dijimos, o sea, que estar preparados, que después la radio, además eso, así fue, vendrá la televisión, empezarán a verla, pero la radio después surgirá más fuerte. Toma ya. O sea, ya se... O sea que fíjate el tío, la visión que tenía de... Me cachis en 10. Fíjate, me estás leyendo la mente de lo que le dijeron al dueño de Olvo, el dueño del Corte Inglés, Sí, casi, no sé si fue 25 años antes de abrir el Corte Inglés, ya tenía la previsión de abrirlo en León, cuando abrió Olvo. O sea que fíjate, la gente cómo trabaja a qué años vista. sí, ¿no? sí. Madre mía. Y además me lo dijo así bien claro. Y tú volviste para León y al poco tiempo aparece la tele, ¿no? Claro. Y luego, claro, hay que poner un aparato en cada casa. Y bajó la radio. Pero bajó, ¿por qué? Pero ¿Sabíais bajó que bajaba? por la novedad. ¿Pero la qué novedad. bajaron? ¿Los anunciantes? Nada. O... Sí, bueno, pero la gente, como estaba acostumbrada a la radio, a estar oyéndola continuamente sin mirar en otra cosa, pues siguió. Pero después, la televisión fue la televisión. Claro, pero la tele te lleva dos sentidos, que es la vista y el oído. En cambio, la radio solo te maneja el oído, ¿eh? Por eso. Y luego el hándicap de que la tele hace cosas a nivel nacional, básicamente, en cambio la radio seguía hablando de León. Eso son palabras cosas- mayores. Hombre, y tanto que mayores. Claro, que mantienen. ¿Y tú, con qué gente trabajabas de aquello? A ver, dime, compañeros que recuerdes de la época de la Casa Roldán. En la casa Roldán, ¿Estaría Antoñita ya por allí o Antoñita es posterior? pues no sé si no estaba allí ya en la Ya casa estaría en la Roldán. Casa Roldán, Antoñita. Antoñita. Le hicimos una entrevista Nieto. hace una temporada y que me dio muchos recuerdos para ti, Sí. que lo sepas. Hace Tiene tiempo que en no la alta veo. estima, Antoñita. Está guapísima, por cierto. Antoñita. Eso que me han dicho, que está... Pero muy guapa y lozana. Lozana es la palabra, Antoñita. Qué bárbaro. Es pura... Bueno, mira cómo estás tú de estupendo. Sí, Esto es la radio que nos sí, mira conserva que bien. Estupendo. Mira que se quejaba un compañero, Arsenio,
que era un técnico que teníamos, decía que él había perdido la virilidad por culpa de las ondas magnéticas de la antena. Decía, por culpa, decía Senio. Decía que me dan las ondas, porque Radio León cerraba la emisión desde la antena. ¿Tú te acuerdas de eso? No, claro, eso fue posterior. No, porque la antena la tenéis encima de la Casa Roldán. Lo que yo te cuento es posterior, cuando la antena se saca fuera y la última emisión y el himno a León se pone desde la torre. Cuando está, ya estabais en la calle Villafranca. En la calle Villafranca. En la Casa Galicia, sí. Ya, y el centro emisor de Radio León estaba... En Oteruelo. En Oteruelo. En Oteruelo, que ha estado hasta hace poco, además, todavía allí. ¿Sí? La onda media hasta hace poco, sí. Ha estado allí en Oteruelo. Hasta hace, bueno, cuando yo digo poco, yo tengo una dimensión del tiempo un poco rara. Digo poco y a lo mejor te estoy hablando de hace 15 años. Pero bueno, poco es, realmente, ya. ¿No? 15 años en una historia como la tuya, con tantos años al pie del cañón. Menos, seguimos en la Casa Roldán. ¿Qué cosas teníais así para atenuar, por ejemplo, la voz? ¿Teníais cortinones? ¿Teníais una colección de discos de piedra? Yo he visto fotos con muchas cosas. ¿Qué recuerdas? Sí, recuerdo, y eran los donde vienen los huevos. Las hueveras. Las hueveras. Pegadas en el techo. En la pared. Entonces aquello, si había resonancia por la habitación donde fuera, aquello lo quitaba. ¿Pero qué era mejor, eso o las cortinas? De estas de cierto pelo, como dice un amigo mío. Ya, pero bueno... Pero había cortinones. Eran muy caras. Claro, las cortinas de cierto pelo tenían un pelo muy alto, ¿no? Ya, y pégale al café, que estaba muy rico, por cierto, que yo ya me lo he bebido. ¿Y qué más? Está muy frío ahora. ¿Qué más locutores recuerdas de aquella época? Que habría un poquito de todo. No había una programación muy amplia, porque yo he visto imágenes del periódico, de la programación, pero la que había era muy intensa. Había música, había esquelas, supongo también, que era una cosa muy básica. Sí, claro, pues sí. ¿Qué recuerdas tú así? ¿Te tocó leer alguna vez algo? No. Qué raro que no te liaran para leer, ¿eh? O a lo mejor la profesión de locutor de aquella era una cosa como muy seria, como muy... Tú eres locutor, y punto. Sí, pero yo nunca, jamás... Qué raro, si tienes buena voz, además. A ir a hablar. Es más, si bien me decían a lo mejor, oye, te vamos a sacar a hablar un poquitín de técnica, ¿no? Ay, no, venga, déjame en paz. No me gustó. Y sí tuve que entrar algunas veces al locutorio. Bueno, bien, claro, seguro que sí. Cuando me preguntaban, pues yo contestaba, y en cuanto ya no me contestaba, digo... No libra a nadie. Fíjate tú lo que son las cosas, lo importante que fue siempre el técnico en la radio, y ha habido unos años en que se ha obviado y parece que solamente lo hace todo el locutor, pero no es cierto, ¿eh? No. Yo en mi época de locutor siempre encabezaba todo con el técnico, porque bueno, al final somos pareja de hecho totalmente en la radio, ¿no? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, de la Casa Roldán hay un momento en que decidís cambiaros de sitio, ¿no? Ampliar la emisión, ampliar las emisoras. Sí, el de la Casa Roldán... Te tocaría una buena como técnico, ¿no? Montar Villafranca. Roldán es cuando nos fuimos. Hay una cosa que la he recordado infinidad de veces. Se cerró, porque entonces se cerraban las emisoras por la tarde, por la noche. Se cerró la emisora como siempre por la noche. Estuvimos cambiando toda la noche la emisora, los estudios, a la calle Villafranca. Andando por Ordoño a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y por la mañana aquello empezó a funcionar. Y estabais emitiendo. Joder. ¿Qué amor tendríamos con la dichosa Bueno, radio? eso lo he vivido yo, también. También lo he vivido yo eso, O sea, que alguna noche me he pasado de vela, cambiando emisoras. Tenían yo que coger, echar cables, porque además me dijeron, tú compra el cable que te haga falta. Y por el patio de luces para abajo, para poder coger luz de corriente, del sótano, que allá había enchufes, nos metían el cable por ahí, los cables, porque eran unos cuantos enchufes, y así es como salimos al día siguiente. Oye, y en la calle Villafranca te encuentras ya con el montaje que hemos visto en las fotos, con ese piano, con ese escenario, porque eso era un salón de actos, ¿no? Realmente, cuando llegasteis allí. Era un salón con butacas. ¿Y el control estaba ya montado, ese redondel tan estupendo que tenías allí? Y ahí tienen una foto mía. Sí, ya existía ese control cuando tú llegaste a Radio León.
a Radio León de calle Villafranca. Sí, y allí había, además, ¿qué había? Bueno, en la Casa Galicia, ¿no? Tenían hasta un bar. Sí, En el sí, despacho del director antes había un bar. Sí, pero es que... Claro, es el edificio del Cine Condado. Y tú estabas justo el redondel. en la parte de atrás del escenario. No sé si se oía cuando estaban proyectando películas. ¿Se oía algo? ¿No recuerdas? No creo. Ya, porque cuando se hizo la última reforma salió allí un trozo vano que no había nada en el medio. Un poco raro. No sé. Pero aquel redondel era muy especial, ¿eh? Hay unas fotos muy bonitas, además, allí de Chelo, de los compañeros de la época. ¿Qué recuerdos tienes de la calle Villafranca? Porque allí fue la eclosión, ya actuaciones en directo. Ahí ya, claro, allí ya fue lo fuerte de Radio León. La época los estudios. más potente. ¿Iba mucha gente a ver todo aquello? ¿Estaba lleno? ¿Tú recuerdas aquello lleno de gente? Cuando había alguna emisión determinada, que había como una especie de escenario allí. Sí, sí, una especie, un escenario con un micro colgado del medio y un piano. Exacto. Y cortinones. Y entonces sí que iba, se llenaba. ¿Cuánta gente entraría allí? Fíjate, nunca eché yo cuentas de la gente que entraba allí, pero mucha, ¿no? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente podría entrar allí? ¿Público? Bueno, a lo mejor... No muchos. 100 personas, tranquilamente, ¿eh? A lo mejor 100 personas. Sí, ¿eh? 100, sí. Sí. No creo que llegara. ¿Y hay algún programa que tú recuerdes con título así que digas, yo qué sé, algún título de algún programa que tú recuerdes especialmente? Porque el control al final era el que llevaba un poco todo el lío aquel. Bueno, no sé qué te diga. Pero ¿tienes, por ejemplo, algún programa que tú te acuerdes de algún título así que llamara más la atención? No sé, pero yo, por ejemplo, he visto allí tocando la armónica a Cañón, a Masi Cañón, allí tocando la armónica, a los hermanos Quiñones, no sé. Aquello todo te acordarás, ¿no? Supongo. Sí, hombre. Y más gente. Pero, bueno, me acordaré. Espérate que... Estás haciendo memoria. Ya. Y me falla el coco. Y oye, ¿y entrevistas así importantes cuando llegaba algún personaje de la época? La política siempre mueve guardaespaldas, mueve policía. ¿Tú recuerdas algún momento así muy álgido de que tuvieras allí un jaleo tremendo? De policía sí me acuerdo. Yo me acuerdo una vez que estuvo Fraga, por ejemplo. Me acuerdo que había un movimiento bastante importante. Pero bueno. Eso fue posterior, ¿eh? Ya. Eso fue posterior. Pero que entrara a Fraga no era nada. Lo que sí que me acuerdo es que un día salía yo de los estudios donde estaban las butacas, había luego un poquitín de estrechez con 2 puertas batientes y la policía. Oye, ¿tú sabes qué impacto me dio? Que era la época en que iban vestidos de gris. Claro, gris, los grises, ¿no? Los grises. De la época, sí. Con los abrigos largos, ¿no? ¿Y qué te dio? Hay un golpe de efecto tremendo, Sí, ¿no? porque digo, coño... ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasaba? Pues no sé. Ya no recuerdo. No era nada trascendental, ¿no? No era nada de importancia. Bueno, pues yo me imagino que habrás vivido momentos... Y además yo me dirigía a ellos, digo, ¿pasa algo? Ya. Dicen, no, pues es usted empleado. Digo, sí, por eso lo preguntaba. ¿Cómo vienen ustedes? Dicen, no. Es para... Nada más para ver si pasa algo. Eso es la época de Radio León, pero tú te cambias luego de cadena, ¿no? Sí. Te vienen como un fichaje, o sea, te vienen a ofrecer trabajo de otro sitio. Estaba detrás de mí Pereletegui, ajá. Y tienes que venir como una Radio Falange. Y yo digo, pero si yo no soy de ninguna tendencia. Tendencia. Ni religiosa siquiera. Y de eso. Claro, se llamaba Radio Falange, ¿no? Sí, Radio Falange. Radio Falange. ¿Eh? Y venga el tío atacándome. Y venga. Hasta que un día el señor Beveride, dueño de Radio León, pues el Palabritas empezó a alargar lo que no debía. Y el otro se enfadó y le denunció. Y entonces me llama Beveride a mí y me dice, bueno, le acabo de denunciar a Alberto. Así que usted lo que tiene que decir, digo, oiga, a mí no me diga nada de lo que tengo que decir. Yo diré lo que he vivido con unos y con otros. Y no me saca de ahí. El amigo
el enemigo público número Te uno. convertiste de repente... Sí. Y entonces cogí y le llamé yo a Peralétegui Y te fuiste. y le dije, oye, me marcho a tu casa. ¿Y qué te encontraste en Radio Falange? ¿Los mismos medios o más medios, menos medios? A nivel técnico, No. me refiero, lo mismo, ¿no? Lo Más o mismo, menos. lo mismo, distintos aparatos y tal. Lo que sí que me acuerdo es que tenían unas plataformas para poner las cuñas de publicidad llenas de mierda. Y yo llegué, yo con esto así no puedo trabajar. Que estaban cubiertas de mugre. Y entonces cogí y empecé. Cuando llegó Peralétegui, y dice, venid todos. Digo, joder, ¿qué quedará esto? ¿Qué he hecho? Y dice, mirad cómo está esto. Les había quedado como una patena. Nos habías dejado nuevas. Yo es que la porquería en donde trabajo... En los aparatos, No, además no, porque no. no rindes, no funcionan bien. eso. No, y es que no es que no queden bien, es que me atacan a mí. Bien, bien. Una visión buena de la vida, sí, señor. Está claro. ¿Y Y- cuántos años estuviste allí en Radio Falange? Radio Falange. Pues luego fue Radio Cadena Española. Después Juli, Claro, luego se fue transformando, siendo siempre del Estado, ¿no? Sí, siempre de lo mismo. ¿Radio Cadena y Radio Nacional es lo mismo o luego se Bueno, es que separaron? fue Radio Cadena Española y después pasó a ser Radio Nacional de España. ¿Y Radio 5 qué era? ¿Otra cosa? Es que siempre me he hecho un lío. No, Radio 5, no. Todo sé. noticias, esa es otra historia. Ya. Era lo que yo te estoy Y tú ya cerraste ahí tu ciclo de trabajo siempre ahí, ¿no? Durante muchos años. Y así me jubilé, claro, me jubilé, fíjate, con Radio Nacional. Yo siempre pensaba, digo, ¿cómo? Radio Nacional, cuidado que es que además es el nombre bonito y que... A mí siempre me ha encantado Radio Nacional de España, Radio 1, noticias. Y mira cómo al final caí en Radio Nacional de Acabaste ahí, España. ¿no? Y claro, la jubilación fue distinta totalmente. Oye, y como técnico llegaste a ir a Madrid a hacer prácticas, a cambiar aparatos, a hacer cursos, a los estudios de Radio Nacional, porque son espectaculares. Cuando íbamos a Madrid nos mandaba también un técnico y el director del estudio, pero para explicarnos eso. Al técnico le decían, pues esto va a cambiar con esto. No. ¿Y tenéis muchas horas de emisión local en Radio Nacional? Porque claro, se ha ido reduciendo tanto Sí, todo que al ya lo final sé. se fue quedando en nada. Sí, en todas, ¿eh? Las conexiones de Madrid y todo eso. Todo es pura mecánica, casi. Sí, pero ¿no? ya era, conectamos con Madrid para no sé qué. Y tal. Bueno, pero tú ahí estuviste unos años estupendos también, Sí, no. más compañeros. ¿Qué tal estaba el asunto del compañerismo en aquellos años? Bien. A nivel, porque yo creo que había como una especie de lobby de informadores y de técnicos y de gente de la radio que funcionaba muy bien, que eran todos amigos, que hacíais cenas, comidas. Sí, no, y es verdad. Y yo creo que siguen todavía, ¿eh? Sí. Yo creo que siguen todavía llevándose bien. No hay en unos estudios de radio no hay por qué llevarse mal. Claro, además como convives allí como si estuvieras Claro. en casa casi, ¿no? Exacto. Claro, Sí. si sabes lo que tienes que hacer y sabes lo que tienes que no hacer. Oye, yo el paso, fíjate, tengo la imagen tuya en el estudio de Radio León, ese circular. Sí, El paso a los locutores, ¿se lo dabas con la mano así? ¿Le dabas el paso así con el sí, dedo? claro. Si hacías así, ¡tras! Pues aquello era bonito. Sí, ¿no? Tenía su encanto. Pues acababa, primero avisabas, pim, con un timbre. Así, tenías un timbre, qué bueno. Y entonces ya los otros ya se preparaban, ya no hablaban y después... ¡plá! Y tú siempre, claro, estamos hablando de onda media, siempre, de la emisión Sí, de onda media. media. ¿Tú viviste la llegada de la FM? Pues empezaba la FM Empezaba- cuando yo ya lo dejé. Cuando tú lo dejaste ya empezaban a pensar en la frecuencia modulada, ¿no? En la frecuencia modulada. Se empezaba a hablar ya de ello. Fíjate que la onda media, la longitud, las grandes ondas medias que ha habido en España, estaban hablando de que iban a apagar la onda media de Radio Madrid hace muy pocas fechas. Sí. Y yo recuerdo, fíjate lo que te voy a contar, a Joaquín Nieves en el puente, en uno de los puentes del Bernesga, que me lo encontré un día con una radio, y me decía que iba allí a escuchar a su hijo
cuando estaba en Radio Madrid trabajando. O sea, que fíjate lo que puede llegar la onda media a alcanzar de Madrid a León. Ahí Joaquín Nieves, que era un bala. Oye, había personajes de la época, de aquella época, Joaquín era uno de ellos. Sí, ¿Tú recuerdas así 2 o 3 nombres de gente muy llamativa que estuviera de colaboradores, a lo mejor en Radio Nacional o en Radio León? ¿Quién te impactó así más o quién era más peculiar? Porque había todo un mundillo, ¿no? En deportes, por ejemplo, no sé, que también es una parte muy importante de las emisiones. Sí, había en deportes, era ¿Qué, Carmona? No, pero Carmona es posterior. Eduardo García Carmona es posterior, ¿no? Carmona. Eduardo. Pero trabajaste con Eduardo, ¿no? Sí, trabajaste con Eduardo, sí. Bueno, sí, hombre, mucho tiempo. Muchos deportes y muchas cosas. Y me imagino que vivirías también la llegada de las unidades móviles, que eso fue muy importante. O sea, el equipar un coche que pudiera emitir hasta la emisora. ¿Tú eso lo recuerdas también como técnico? Me imagino que sería una revolución, ¿no? No, es que además lo llevaba yo. Claro, ¿qué coche fue el primer coche que tuviste desde la radio? Un Land Rover. Un Land Rover, ¡joder, qué chulo! Los de Radio Nacional. Madre mía, qué poderío. Un Land Rover, pero muy no sé cómo. ¿Pero y qué llevaba dentro? ¿Llevaba una antena o qué? ¿Cómo emitíais? Sí, ya se había montado una antena muy mal. ¿Con un radioenlace? Porque esto lo hacía todo un técnico que había. ¿Tú te acuerdas de Radio Qué en la Avenida de Roma? Sí. Que murió Alberto. Eso lo montaba todo él. Y para mí era un chapucero. ¡Qué bueno! Pero había que respetarlo. Más problemas que alegrías. Y además me lo dijo él. Tú respeta todo lo que hagan los demás, que para eso cobran. Me digo, cuidado. Quieto, Carlos. ¿Y en el coche que llevabas? ¿Un radioenlace? Insisto, Sí, era un receptor. Micrófono con cable, al radioenlace directamente, sí. ¿No? Y el primer micrófono inalámbrico, porque yo lo recuerdo, el que yo primero que toqué era un tocho que casi era una vara de mando. Era una cosa grande, gorda, cuadrada. Pero después cuando llegaron ya los inalámbricos, que había que cada uno tenía su frecuencia, ¿verdad? Sí, qué bueno. Eso era muy bonito. Claro, pero muy bonito. Es que tú has vivido muchas épocas de técnica. Ya lo sé. Y esta última, además llevaban ecualizadores. Pasa por los ordenadores que son a lo mejor un poco más aburridos, pero la radio de los Revox, la radio de los reproductores, cuando te matabas a poner la publicidad de plataforma a plataforma, de Revox a Revox, tras a toda velocidad. Luego llegarían las cartucheras, que también fueron un gran avance, los CDs, los platos, bueno, todo ese tipo de cosas. Oye, ¿con qué empezaste tú a poner música allí en la radio? ¿Qué recuerdas? ¿Cuál fue el primer reproductor de música? ¿El de hilo, a lo mejor? ¿Trabajaste con reproductores de hilo? Y cartuchos. Bueno, pero los cartuchos fueron posteriores, ¿no? Sí. Bueno, pues, al principio. Qué épocas más chulas. Oye, ¿tú volverías a la radio ahora? Sí, te dijeran. ¿Cómo? A la radio, ¿has vuelto a visitarla, a verla? No has vuelto. No te pica la curiosidad de cómo está aquello. Es que no me llama. ¿No? Pero no marchaste mal, marchaste estupendamente bien. ¿Qué va? Despedido, querido. Claro. Y no has vuelto. No puede ser, Carlos. No puede ser. No he vuelto. Te voy a llevar yo a Radio León, hombre. Otra vez. Bueno, la última entrevista que hicimos, una cortita, la hicimos en Radio León, ¿te acuerdas, no? Sí. Allí en el círculo aquel donde estaba el control. Ya. Sí, con una foto de Carlitos allí. Sí, con una foto tuya. Y subí un día porque me cogió... ¿Quién fue? ¿Quién sería? ¿Revillo, a lo mejor? A lo mejor fuiste tú. Y me dijiste, venga, sube. No, yo sí, yo te llevé una vez, sí. Y estaba la hija de Beberide. Claro, estaría Olga, que sigue por allí, Olga Beberide. Claro. No, Olga estaba en Madrid. Sí. Anda, pues esa época no la conocí yo todavía. Yo es que entré en el 81, fíjate. Ya llevabas tú mucho andado de aquella. La que estaba o a lo mejor era una hermana de esta, de Olga. No sé. Oye, y ahora cuando escuchas la radio, que fíjate, llevamos una hora hablando, aunque no te lo creas. Cuando escuchas la radio, ¿qué sientes? ¿O escuchas mucho la radio o ya no la escuchas? ¿O no consumes radio? Qué raro, ¿eh? No sé si habrá en casa algún aparato de radio, no creo. Madre, yo tengo un porrón de ellos. No puede ser esto, Carlos, no puede ser. Pues sí, puede ser porque mira, no es. Vamos a acabar la entrevista enseñando algún cuadro de los que tienes por aquí, que quiero que me los enseñes tú. Venga, 2 o 3 cuadros y la Virgen de la Jefa, que nos la quiere enseñar. Sí, oye, eso que no se te olvide. Claro, venga, pues levanta, Carlos, y cuéntame un poquito algún cuadro. Ven para acá, que te
Ey, espera. ¿Te he hecho yo una manina? No. Bueno, si estás. Espera. Una vez que ya te pones de pie, no hay problema. Bueno, el cuadro que teníamos al fondo, que es el orgullo de tu momento de pintor, es muy bonito, ¿eh? Tiene unas transparencias muy chulas, una copa, yo no sé qué tipo de técnica tiene, pero parece que está todavía las burbujas del champán ahí, ¿eh? Sí, sí, es una obra de arte, ¿eh? Le falta una cosa. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Le falta a las uvas ¿Sí? sombras. Ah, amigo mío. Bueno, pues Pero nunca ya tarde. no se los puedo dar. Sí, le dichas, bueno, ahora ya no, que tiene el barniz encima, ¿no? Puesto. ¿Qué más me enseñas? Mira, por ejemplo, aquel bodegón que tienes ahí al fondo, que es bien bonito. Claro, todo lo que hay aquí colgado, me imagino que lo has hecho tú, ¿no? Sí, claro. Y en los últimos años, ¿cuántos años llevas pintando? No, sí, pues todo esto, todo aquello, Mira qué bonito de dos está, ¿eh? escuelas Sí, sí, sí. distintas. Madre mía, es que tienes aquí un jaleo tremendo. Y bien, ¿eh? Muy bonito, sí, sí. Buah, fíjate. ¿Este también? Sí. Oye, pero bueno, Sí. pero tú, claro, yo no sé, claro, ahora entiendo que lo vuelvas a la radio. El del piano y el de... Esta preciosidad, y el de mira la qué bonito, gota. ¿eh? Esto es una maravilla, esto es una maravilla. ¡Hola! ¿Qué y pasa? la mala leche del águila. Sí, no, está como un poco contrariada. Vamos a llamarlo contrariada. 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 ¿Qué más tienes por ahí que va a enseñarme? ¿Las del pasillo? Sí, por el pasillo. A ver, espera, que damos la luz aquí. ¿Dónde está la luz? Oye. A ver, que tenemos aquí una ayudanta que nos hemos echado. Que eres su hija, ¿verdad? Sí, pero yo no salgo, ¿eh? Sí, ahora ya ha salido. Hubieras escogido susto en vez de muerte. Mira, qué bonito. Ese es de los primeros que hice. Pues está precioso, perdona que te diga, pero estoy escuchando el ruido del mar, ¿eh? Sí, Cuando sí, lo sí. veo. Sí, sí, ¿qué más tienes por aquí? A ver. Estos son los primeros que hizo. No, pues están preciosos. Sí, señora. Además es que tienes una exposición, buen pasillo. ¿Esto es Castrillo de los Polvazares a lo mejor o algo similar? No lo sé. Firmado, se le pone aquí bien Esos claro. son dos. Carlos. Dos. Carlos. Son Oye, dos... Carlos, que no hemos dicho tus acuarelas. apellidos. ¿Cuáles son tus apellidos, Carlos? Acuarelas. ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Eh? Tus apellidos. Carlos Sanz Muñoz. y No Sainz, Sanz. 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 Venga, ahí estamos. Y aquí hay uno muy bonito. Mira, este también me gusta mucho. Sí, señor. Qué cosa más bonita. A ver, que tenemos aquí a la ayudanta, que da gusto así, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Piano y las musas. Bueno, pero es que tiene mucha obra, ¿eh? Sí, y los que tenemos en casa. Pero bueno, pero tanta obra, Carlos. Pero qué poderío. Tienes mucha obra. Yo no sé si has No, pensado... que va, eso es pasar el rato. Bueno, pues has pasado el rato muy bien. Perdona que te diga, ¿eh? Sí, pero no ha querido nunca Has pasado el rato hacer- muy bien. No, pues... hacer ninguna exposición. Pues a lo mejor hay que hacerla, ¿eh? A lo mejor no. No, Carlos dice que no. La exposición está hecha. No ya. volvió a la radio, no quiere saber nada de las exposiciones. No. Pero sí es verdad que te voy a decir una cosa, tienes un padre estupendo y lo sabes. Siempre, Y lo claro. sabes. Y vamos a acabar la entrevista viendo la Virgen de la Madre, de tu madre, que nos ha ofrecido enseñarnos la Virgen no sé cuántas veces. ¿Y qué virgen? ¿Qué Virgen? Vamos a ver qué Hay Virgen. que hacerlo. ¿Y qué virgen quiere A ver, enseñar? vamos a ver qué Virgen, La Carlos. Virgen del Mercado, Yo te no sé sigo, lo que sea, te sigo. pero no sé. A ver qué Virgen. Bueno, sé que tiene un Cristo colgado ahí, que lo tiene suspendido, que es una preciosidad, Sí. pero no sé qué Virgen nos quiere enseñar. Bueno, preséntanos a tu mujer, Carlos. Venga, vamos allá. Vamos a saludarla, a saludarla. Aquí la tienes. Venimos a conocerte, porque nos estabas ofreciendo enseñarle a una Virgen. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal está usted? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal se porta el marido? Bien. Bien. Ya cuando trabajaba en la radio, ¿qué tal? ¿Venía muy tarde de trabajar? No. No, era bien, cumplidor, ¿no? Con los horarios y todo. Bueno, un placer saludarla, ¿eh? Un placer. Gracias. Placer. Y a ti lo mismo. ¿Qué familia más ¿Qué magnífica virgen tienes, Carlos? ¿Qué virgen querías enseñar, mamá? Que qué virgen te quería enseñar. Sí. Bueno, No sé, nos ofrecieron la Virgen. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque a lo mejor era el Cristo. ¿Abre la puerta esa? A ver, aquí está la Virgen. No. No, aquí tienes... Uy, aquí tienes una chica desnuda, ¿eh, Carlos? Aquí te has ido de madre, ¿eh? Mira, y qué bonito. Oye, pero has tocado todos los estilos de pintura, ¿eh? ¿eh? Que has tocado muchos estilos de Muchos, pintura. muchos. Claro, porque fíjate tú la cantidad de variedad que tienes en este hueco, ¿eh? Sí, Es un hueco bien bonito, precioso. Además es que como que conjunta muy bien. Me gusta mucho esta esquinita que tienes aquí y todo este tipo de cosas que tienes por aquí. Estas son la Virgen de... La Virgen del Mercado. Del Del Mercado. pues sí. Esa sería la que nos dice tu madre, sí, señor. Y después el Nazareno, que en esta casa siempre... Ya, ha he sido. visto ahí Sí, hay más lo de la por ahí, cofradía. sí, sí. Carlos, oye, que tienes una familia magnífica, que tienes una historia muy bonita y que sobre todo eres un gran compañero y yo te tengo mucho aprecio
y siempre te lo tendré, y lo sabes. Ya lo Muchas sé. gracias por recibirnos en tu casa. Y muchas gracias por todo. Un abrazo muy grande, amigo. Siempre que necesites. Cuídate mucho. Aquí estamos. ¿Quieres venir? Aquí hay un café y unas pastas. Pero hoy no te dieron café. Sí, sí lo he tomado. Uy, sí, he tomado el café, claro que lo he Se tomado. nos ha enfriado ya. Nada, no se enfría nunca nada. Y la de pasión por la radio tampoco. Hay que escuchar más la radio, Carlos, me lo tienes que prometer. Un poquito, al menos. Tendré que comprarla. Si es para que me escuches, voy a traer yo una solo para que me escuches a mí, cuando pongo los anuncios. Los demás las cortas. Venga. Un abrazo muy grande. Nos Igualmente. vamos con esta imagen de esta gota maravillosa, dibujada por Carlos, y con el sabor de la buena radio que ha hecho a lo largo de los Esa años. gota tiene historia, pero a base de bien. Qué buena.